Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su sexta sesión en la asignatura de Geografía. Mi nombre es Rolando Alfonso Sánchez Brambila. Voy a tener el gusto de conducirlos por los contenidos últimos del curso. El tema de hoy es Geografía de la Población. Esta rama de la geografía se dedica a estudiar en el aspecto social, que sabemos que dentro de la geografía el término social se refiere a la interacción que tiene el ser humano con los otros factores o ramas de la geografía, con los factores físicos y los factores biológicos. Esto se hace a través de la observación del desarrollo de las poblaciones sobre la superficie terrestre, siguiendo ciertos indicadores. Estos son aspectos que nos permiten percibir con mayor certeza los fenómenos sociales. Estos son, como vemos, la distribución de las poblaciones, en qué punto geográfico se ubican estas, los factores socioculturales de la población, costumbres, tradiciones, situación incluso abarca el aspecto económico, la densidad, que nos indica cuál es la relación de la población de un grupo determinado de personas en relación con la extensión de este territorio. Generalmente se expresa en términos de habitantes por kilómetro cuadrado. La migración, que abarca dos aspectos, el positivo y el negativo, es decir, la emigración y la inmigración, que también señala el grado de estabilidad de un grupo social. También se observa el crecimiento urbano, qué tan rápido va creciendo y se va extendiendo una población y la forma en que lo hace. Hay determinadas poblaciones que se extienden hacia los horizontes de este grupo y otras que crecen hacia arriba, es decir, que se van acumulando, aumentando su densidad de población. También tenemos en cuenta los factores determinantes de estos fenómenos. Por un lado, encontramos los factores físicos. Estos son, por ejemplo, el clima, el cual pues hace más conveniente o menos conveniente la estadía en una determinada región. Por ejemplo, en la región de Ensenada contamos con un clima mediterráneo, el cual es propicio y excelente para el cultivo de ciertos productos. Como sabemos, la vid, que además facilita y es propicia y excelente, por cierto, en la vitivinicultura. El agua ha sido siempre un factor determinante de la permanencia de los grupos sociales en ciertas regiones. Prácticamente todos los ríos del planeta cuentan con mayor frecuencia de poblaciones en sus riberas. El suelo, refiriéndonos a las propiedades o el tipo de suelo, que igual que el clima y el agua, hacen adecuados y propicios cierto tipo de actividades, principalmente agrícolas. El relieve, que es la forma de la superficie terrestre, que también hace propicio que los grupos humanos prefieran, por ejemplo, llanuras o valles en lugar de cumbres escarpadas, ¿no? Aquí se me repitió el agua, bueno, pues digamos que también el tipo de agua, ahora refiriéndonos a la calidad, o si se trata de aguas oceánicas o aguas continentales. El paisaje o país, que se refiere a las características propias de una región en conjunto, que aquí es también un factor determinante, puesto en cierto tipo de actividades sociales, hace adecuado un determinado lugar, por ejemplo, para las actividades turísticas o simplemente por placer. Y por último, los recursos naturales, destacando entre estos aquellos recursos energéticos, que también atraen actividades productivas y necesarias para el desarrollo social. Por otro lado, tenemos los factores humanos, que son principalmente tres: los factores históricos,
que acarrean a través del tiempo en el desarrollo de las civilizaciones humanas una permanencia natural, una permanencia histórica. Por ejemplo, ciertos lugares que mantienen su población porque así ha sido a través de muchos años. Ciudades antiguas como Venecia, que aunque ha tenido periodos de inconveniencia, siguen pobladas porque así ha sido. Aquí en esta región recordamos el caso de Real del Castillo Viejo, donde incluso tuvo una época de auge, cuando el auge minero, y en cierto momento incluso fue capital del estado, y hoy se encuentra prácticamente abandonado. Los factores económicos, que si nos referimos al concepto de lo que es la economía, cuyo objeto es el estudio de la transformación, la producción, distribución y consumo de los satisfactores humanos, pues nos acarrea conveniencias de tipo social. Y por último, los políticos, es decir, en muchos casos las conveniencias políticas o los intereses de un determinado gobierno puede propiciar o, como dicen algunos textos, ordenar el traslado de ciertas poblaciones. Recordamos el caso, por ejemplo, de Cancún. Cancún en los años 70 no existía y era un lugar muy poco habitable, era un pantanal, un manglar. Y después, por disposiciones de carácter político, fue transformado en un paraíso turístico como lo es hoy. Tenemos también la consideración y el concepto de lo que son las estadísticas y las gráficas, como herramientas muy utilizadas y son de hecho el principal apoyo en el estudio de la geografía de la población. Aquí tenemos unos ejemplos, pueden ser de diferentes formas, aclarando y conceptualizando. La estadística, que en su momento ustedes van a cursar, es la ciencia que a partir de ciertos conjuntos de datos numéricos obtiene inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Y por otro lado, las gráficas, que son otra cosa que un modelo visual para la representación de datos, generalmente numéricos o estadísticos. Un modelo es un recurso que nos permite apreciar de manera sencilla fenómenos que son o complejos o su comprensión es un tanto difícil o que requiere un nivel de preparación. Por último, tenemos a las ramas de la geografía económica. Principalmente son cuatro: la geografía económica agrícola, la economía del desarrollo, la economía industrial y la economía del transporte. Cabe señalar brevemente pues, de que las actividades agrícolas son aquellas que se refieren al agro, la tierra de cultivo, la tierra de labranza; el desarrollo, que se refiere al crecimiento y el mejoramiento de las condiciones sociales en un determinado lugar. Por ejemplo, Baja California se encuentra dentro de una de las zonas más importantes y de nivel socioeconómico más elevado en el país. Carácter industrial, que es la industria propiamente, y el transporte, que es muy importante también en el aspecto económico, esencial en cuanto a su infraestructura. Por último, tenemos que las actividades económicas se clasifican en tres tipos o clases. Las actividades primarias, que son aquellas que obtienen sus recursos directamente de la fuente, es decir, son actividades como la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la silvicultura, que se refiere a la explotación de los recursos madereros, por ejemplo, los bosques y otras regiones, ¿no? Las actividades secundarias, que se refieren a la transformación de recursos naturales en productos útiles ya, es propiamente lo que conocemos o llamamos industria. Y por último, las actividades económicas de tipo terciario, que son las que prestan servicios a las personas y empresas para que éstas a su vez optimicen sus tiempos en otro tipo de actividades productivas. Por cierto, es la área económica más compleja. Bueno, pues por hoy es todo lo que vamos a tratar.
Les sigo recomendando, manténganse en sus casas, aprovechen el tiempo para estudiar y disfruten sobre todo de la compañía familiar. Es un excelente momento para disfrutar de la familia. Cuídense por su atención, les doy muchas gracias y nos vemos próximamente.